Un cordial saludo a todos los seguidores de este canal. Con el favor de Dios, continuamos avanzando en el estudio del Evangelio de Marcos. Vamos ya por el capítulo 15. Hoy estaremos revisando desde el versículo 1 hasta el versículo 20, donde San Marcos nos va a contar paso a paso la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, tiempo dentro del cual vivimos ya el Triduo Pascual, donde Marcos nos muestra el momento de la aprehensión, el momento de los sufrimientos, de los golpes, el momento de cargar la cruz, el momento de ser crucificado, hasta el momento en que es sepultado. Así es como San Marcos nos va preparando ya en el culmen de nuestra fe, en el culmen de nuestra salvación por parte de Jesucristo para todos los seres humanos. Y ahí es donde San Marcos pretende ya llevarnos a la parte conclusiva de este evangelio. Así es que les invitamos a que permanezcan con nosotros y que juntos vayamos escudriñando las sagradas escrituras, que juntos le pidamos a Dios que nos regale el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu de Dios quien nos hable al interior de nuestro corazón, para que sea el mismo Espíritu de Dios quien nos enseñe como el verdadero maestro interior que es el Espíritu Santo, con el poder y la gracia de Dios Padre y la de nuestro Señor Jesucristo. Con esto sean bienvenidos una vez más y les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor invocando su nombre trino y santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por estos medios electrónicos donde podemos llegar y conocer mucho más de ti. Gracias, Señor, porque has permitido que el hombre tenga ese conocimiento, esa ciencia y que lo pueda poner a tu servicio. Te bendigo, Señor, porque eres majestuoso. ¿Qué hombre hubiese pensado llegar a lo recóndito de la tierra con tu palabra, con tu mensaje? Y así es como, Señor, yo te voy conociendo. Por eso, Señor, yo te agradezco por este espacio, por estos medios electrónicos, por estos canales digitales por los cuales quedas tú abierto para entrar en el corazón y en la casa de cada ser humano. Te pido que nos regales de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu Espíritu Santo nos vaya abriendo el entendimiento, para que tu Espíritu Santo nos vaya abriendo el corazón, para que tu Espíritu Santo vaya calando con tu palabra en mi vida y en la vida de los oyentes. Espíritu Santo de Dios, tú que eres el amor del Padre y del Hijo, ven a nuestras vidas, ven sobre esta audiencia, ven sobre sus familiares, ven sobre la humanidad entera, Santo Espíritu de Dios. Ven sobre los pecadores empedernidos y transforma su vida como transformaste la vida de Simeón, como transformaste la vida de Mateo, como transformaste la vida mía, Señor. Entra en sus vidas y que seas tú mismo, Espíritu Santo de Dios, santificando el nombre de Dios, es decir, bautizándonos, permitiéndonos renacer del agua y del Espíritu, bautizándonos en una experiencia personal con el Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, y siembra en cada uno de nosotros la fe, la salvación y la conversión. Ven, Espíritu Santo, que te necesitamos. Padre, gracias también por permitirnos contar con la dulce y tierna compañía de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor Jesús, gracias por entregar incondicionalmente tu vida en la cruz, por mi salvación y por la salvación del mundo entero. Gracias porque de tus manos llegamos al Padre. Gracias porque por tu palabra, por tu amor, por tu voluntad, por tu decisión, por tu aceptación, conocemos y sentimos el obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en la iglesia. Gracias, Jesús, por regalarnos a María, tu madre,
como nuestra Madre. A ti, Madre de bondad, te pedimos que nos acompañes y que intercedas por cada uno de nosotros, por cada uno de los seguidores de este canal, por todos nuestros familiares y por la niñez y la juventud entera. Intercede, Señora, para que el anciano tenga una muerte digna conforme la voluntad de Dios, esto es, siendo asistido por los sacramentos de la unción de los enfermos, del sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. Mira que somos frágiles. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. San José, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Avancemos con el texto de Marcos, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Al amanecer, sin perder tiempo, los jefes de los sacerdotes se reunieron con las autoridades judías, los maestros de la ley y todos los miembros del consejo. Después de haber atado a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Tú eres el rey de los judíos? Jesús respondió: Así es, como tú lo dices. Pero como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió más, de manera que Pilato no sabía qué pensar. En cada fiesta de Pascua, Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Uno, llamado Barrabás, había sido encarcelado con otros revoltosos que, en un motín, habían causado muerte de personas. El pueblo, pues, subió y empezó a pedir la libertad de un preso como era la costumbre. Pilato preguntó: ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero ellos incitaron al pueblo para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué hago con el que ustedes llaman rey de los judíos? El pueblo gritó de nuevo: ¡Crucifícalo! Pilato entonces contestó: ¿Qué mal ha hecho? Pero los gritos fueron cada vez más fuertes: ¡Crucifícalo! Pilato quería dar satisfacción al pueblo. Por eso dejó libre a Barrabás y, después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron al patio interior llamado Pretorio y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y colocaron sobre su cabeza una corona trenzada con espinas. Después se pusieron a saludarlo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y luego, arrodillándose, le hacían reverencias. Después de burlarse de él, le sacaron la capa y le pusieron sus ropas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito a que revisemos este texto bíblico y volvamos al versículo 1, donde nos muestra lo siguiente. Marcos hace énfasis en que al amanecer, mire lo que pasó al amanecer, los jefes de los sacerdotes. ¿Quiénes eran los jefes de los sacerdotes? Ya los vamos a ir descubriendo. Pero partamos de esta palabra clave que dice Marcos: al amanecer. El amanecer para la época del pueblo judío comprendía entre las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana.
Para nosotros hoy en día, 3 de la mañana es todavía madrugada, ¿cierto? Pero mire, dice el texto de Marcos que al amanecer, sin perder el tiempo, y volvemos acá a distinguir ciertos grupos de personas. Primero tenemos los jefes de los sacerdotes. Y como podemos visualizar, ¿quiénes eran los jefes de los sacerdotes? Eran Anás y Caifás. Así nos muestra el evangelista Juan en el capítulo 18, versículo 13. Estos dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, reúnen a las autoridades judías, ya tenemos un segundo grupo de personas, se reúnen también con los jefes de los maestros de la ley, es decir, con los fariseos, y todos los miembros del consejo llamado Sanedrín. 4 grupos de personas que, si es que lo vemos desde la parte espiritual de la Biblia, lo vamos a poder decir que en realidad se está uniendo el mundo entero. Los 4 puntos cardinales de la tierra se unen para acusar a Jesús, para agredir a Jesús, para dar muerte a Jesús. Luego también Marcos nos muestra que estos hombres al amanecer buscan causar daño a Jesús. Una pregunta para nosotros, para usted y para mí sería, nosotros al amanecer nos levantamos ¿a qué? ¿A causar dolor a Dios con nuestros pecados? ¿O nos levantamos con el propósito de glorificar el nombre de Jesús? Y con el propósito de que Dios santifique su nombre en nosotros. Recuerde que Dios santifica su nombre cuando nosotros dejamos que Dios actúe en mi vida y somos convertidos. Ahí realmente podemos decir que Dios está santificando su nombre en nosotros. Pero quedémonos con esta pregunta. Usted y yo, al amanecer, al empezar el día, ¿con qué objetivo nos levantamos? ¿Con el objetivo de cambiar nuestra vida o con el objetivo de mantenernos en nuestra manera pecaminosa de vivir? Marcos también nos va a mostrar que después de esto hay un montón de agresiones e incluso lo atan a Jesús y lo llevan ante Poncio Pilato. Miren entonces cómo vamos viendo cómo Marcos nos va describiendo paso a paso. Ahora nos entrega las agresiones, nos muestra que lo ataron a Jesús. Y decíamos ya en el capítulo 14, le agredían hasta el sirviente o hasta los sirvientes del sumo sacerdote. Y poníamos este ejemplo. Si a usted y a mí nos agrediera los sirvientes de nuestros enemigos, eso sería lo peor, lo más humillante que nos podría pasar. Pues eso y mucho más lo soportó Jesús. Ahora, después de que le agreden, lo ataron las manos, sinónimo de que está preso, sinónimo de que ha perdido su libertad, sinónimo de que el hombre tiene el control de Jesús. Y lo llevan ante Poncio Pilato. Si hacemos una comparación, lo que nos muestra Lucas capítulo 22 versículos del 29 al 30, si esta frase lo comparamos entre el reino de Jesús y el reino que nos ofrece un determinado ser humano, vamos a encontrar las siguientes diferencias. Dejamos acá 2 interrogantes. La primera, ¿por qué se caracteriza el pueblo de un determinado reino humano? Y la segunda interrogante, ¿por qué se caracteriza el pueblo del reino de Dios? Y mire, habíamos citado este texto de Lucas, capítulo 22, versículos del 29 al 30, porque aquí es donde Jesús nos muestra que Él es un Jesús rey, un Jesús
que viene a salvarnos, un Jesús que viene a estar al frente de cada uno de nosotros y sobre todo al frente de su iglesia. Lucas capítulo 22 versículos del 29 al 30. Por eso les doy autoridad como el Padre me la dio a mí, haciéndome rey. Mire, aquí está, haciéndome rey. Jesús se declara ser rey. Y el versículo 30 continúa, ustedes comerán y beberán en mi mesa, en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este texto lo está diciendo Jesús a sus apóstoles y les está dando una promesa de que van a comer y beber en la mesa, en mi reino, dice Jesús. Hablamos del reino celestial. Y les da esta promesa, se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces vemos desde el texto de Lucas que Jesús realmente es rey. Volvemos a lo que nos cuenta Marcos y quedémonos con estas dos interrogantes. ¿Por qué se caracteriza el pueblo de un determinado reino humano? Pues sencillo, porque el rey es su único líder, ¿cierto? Un pueblo siempre quiere un líder que le represente, que le guíe, que le hable, que le instruya, que le proteja. Un, un rey que le provea estabilidad laboral, estabilidad económica, que le provea seguridad, que le provea alimentos, que le provea una casa y caminos para movilizarse. El pueblo también espera de un rey o de un representante humano ciertas instrucciones para el diario vivir e incluso pide que le aplique impuestos para tener un fisco y de ese fisco pues tener obras sociales. Pero, ¿por qué se caracteriza el pueblo del reino de Dios? Un reino totalmente diferente al que nos ofrece un hombre, al que nos ofrece un rey humano, un reino totalmente diferente al que nos ofrece un representante o el representante de un determinado país. Jesús es el único líder de toda la humanidad. Jesús es quien nos representa ante Dios y ante los demás pueblos. Jesús nos muestra como el principal guerrero no solamente del cristiano católico, sino de toda la humanidad. A Jesús también se muestra como ese rey, como ese líder que nos provee de una tierra, y hablamos de una tierra celestial, una patria celestial. Pero aquí en este momento, en este año, también vemos que Jesús nos provee de una tierra. ¿Cuál tierra? Una tierra que es su cuerpo, una tierra que es la iglesia, donde encontramos ese alimento para el cuerpo y el alma. Este Jesús, líder, este Jesús Dios, este Jesús que nos representa ante Dios, también nos provee de caminos para la salvación y para el diario vivir. Caminos como la fe, como la oración, caminos en una sola palabra, como los sacramentos que tenemos, caminos que nos ayudan a comprender el misterio de Dios, que nos ayudan a experimentarlo de manera personal y que nos ayudan a conservar la esperanza de ser salvados en su segunda venida y resucitados como le decimos en el credo. Este Jesús, el Hijo de Dios, también nos ofrece seguridad y nos ofrece una vida eterna. Seguridad en el sentido de que si permanecemos con Él, pues Él nos va a acompañar. Por eso el pasaje del Salmo 23, donde nos muestra que Jesús es nuestro pastor, y el salmista dice, pues nada me faltará. Tenemos plena seguridad de que con Jesús y por Jesús nada nos va a faltar. Y lo que es más, nos ofrece la vida eterna. Un rey humano, un líder humano, un representante humano
no nos puede garantizar ni siquiera la vida en ese momento, peor aún, la vida eterna. Sin embargo, Jesús sí lo hace porque Él es el camino, Él es la vida y por eso Él nos ofrece y nos regala la vida. Aparte de eso, tener vida eterna no es únicamente pensar que vamos a vivir por la eternidad después de morir, después de que nuestra carne pues expire. Vivimos de vida eterna cada vez que nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Juan capítulo 6, versículos del 50 al 53 nos va a decir que si nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Jesús, vivimos de vida eterna. Y también, al igual que un líder humano da instrucciones para su pueblo, Jesús también nos provee de las Sagradas Escrituras que contienen instrucciones para nuestro diario vivir. San Marcos también hace mucho énfasis en el silencio de Jesús. Ese silencio que nos mostraba el capítulo 14, que ante las falsas acusaciones que le hacía el pueblo y los que estaban empeñados en dar muerte a Jesús, Marcos nos presenta a un Jesús silencioso. Y descubríamos que Jesús, mientras hacía silencio, intercedía por nosotros. Ahora, este Jesús, que siendo apresado y entrando en el pueblo judío, carga con los pecados de la humanidad, carga con los pecados de quienes buscaban a Dios, ahora atado, es conducido ante Pilato y entrando en la casa de Pilato, hace lo siguiente: permanece en silencio, nos enseña a ser humildes frente a los demás. La carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente: que cada uno estime a los otros como sus superiores a sí mismo. Y Jesús, que siendo Dios y siendo también hombre, nos muestra que hay que respetar a las personas que están a nuestro alrededor e incluso que debemos considerarlos como nuestros superiores. Y esto a veces nos puede costar a nosotros. A veces esto como que nos cuesta ver que mi pareja, que mi esposa o mi esposo, mi hijo, los familiares de mi esposa, que mi jefe o que una persona sea superior a mí. No somos nada humildes. Y Jesús con ese silencio nos enseña y nos muestra que sí se puede ser humildes, que ante un problema, ante una discusión, aprendamos a callar. Ante unos falsos testimonios que nos levanten, aprendamos a callar y a interceder por los demás. Nos enseña también a no lidiar con los demás, a no estar boca con boca, a no estar pleiteando con los demás. Proverbios capítulo 26, versículo 4 nos dirá lo siguiente: no contestes sus locuras al insensato, no sea que tú también te pongas parecido a él. Es decir, cuando nosotros en una discusión respondemos grosería con grosería, nosotros también somos como el insensato, es decir, como aquella persona que no piensa antes de hablar. Y en definitiva, ¿qué terminamos haciendo? Terminamos peleando, terminamos guardándonos rencor, terminamos ofendiendo al prójimo y terminamos ofendiendo a Dios. El silencio de Jesús también nos enseña a no caer en las tentaciones. Y fíjese que en el Padre Nuestro nosotros decimos: no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Una súplica que estoy seguro a diario usted lo dice a Dios Padre. Pero qué complicado se hace para nosotros cuando en una discusión,
Cuando en un medio de transporte alguien le empuja, alguien le responde o le saluda o le da alguna grosería, ¿cómo caemos nosotros fácilmente en esas tentaciones y no nos damos cuenta que esa actitud equivocada de la persona es una trampa que me ha tendido el maligno? Salmo 141, versículos del 8 al 10, haciendo una comparación con la petición del Padre Nuestro de que no nos deje caer en las tentaciones. Mire cómo nos dice el salmista: guárdame de las trampas que me han tendido. Y una de las trampas que a diario se nos tiende en nuestro diario vivir son las tentaciones, que muchas veces pasan desapercibidas. Una tentación tal vez de infidelidad, una tentación de desear el mal al prójimo, una tentación de no leer la palabra de Dios, una tentación de posponer la confesión o la Eucaristía para otro día, una tentación tal vez de mentir o de agredir. Y a veces pasan desapercibidas para cada uno de nosotros. Por eso, qué importante entonces que le pidamos al Señor que nos regale el discernimiento para que todo lo que estamos sintiendo durante nuestro día podamos distinguir si viene de Dios o viene del maligno. Vaya a ser que sean trampas que nos ha puesto el enemigo del alma. Marcos también nos muestra a Jesús y a Barrabás. Y sería bueno comparar quién era Barrabás y quién era Jesús. Barrabás, dice el texto de Marcos, que era un agitador político. Jesús era un anunciador de la buena nueva de Dios, es el Hijo de Dios. Barrabás es un asesino. Jesús es un inocente. Barrabás es un hombre rebelde. Jesús es un hombre de paz. ¿Con cuál de ellos nos vamos identificando usted y yo? Barrabás es un hombre violento. Jesús es un hombre lleno de la gracia de Dios. Barrabás desconocía la autoridad del hombre, es decir, la autoridad de Pilato, y por eso se rebelaba. Jesús, en cambio, acepta la autoridad del hombre, autoridad que incluso Dios mismo le ha dado al ser humano. Hasta ese punto llega Jesús, de someterse a la autoridad del mismo hombre, siendo que él mismo le dio dicha autoridad. Barrabás rechaza la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo rechaza la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es que vivamos en amor, vivamos en paz. Y Barrabás fomenta e incita a la violencia. En cambio, Jesús acepta la voluntad de Dios. Barrabás ofrecía la libertad pasajera. Jesús nos da una libertad del cuerpo y el alma. Barrabás fue puesto en libertad. Jesús fue condenado a muerte. Barrabás desaparece tras haber obtenido su libertad. Jesús, después de haber resucitado de entre los muertos, sale a buscar al pecador. Dos diferencias muy importantes en la que nos muestra que Jesús es el verdadero rey, es el verdadero líder al que usted y yo todos los días deberíamos decirle: venga a nosotros tu reino, ven y haz tu voluntad en mí, como lo decimos en el Padre Nuestro. Que venga Jesús y haga la voluntad de Dios en su vida y en mi vida. Tenemos también que Marcos nos describe a este, a este personaje que representa al pueblo pagano, que representa al pueblo romano. Sabemos que Roma no tenía como Dios
a Yahvé. En cierta parte, pues habría personas que sí creían en Dios, pero que por su inclinación a sus dioses caían en idolatría. Y Marcos ahora nos presenta a Pilato haciendo algo que le gusta al pueblo. Mire lo que nos dice Marcos. Pilato muestra su temor al pueblo y deja en libertad a Barrabás. Pilato muestra su temor al pueblo y deja en libertad a Barrabás. Diríamos entonces que Barrabás tuvo la venia de un hombre. A usted y a mí nos gustaría tener la aprobación, nos gustaría tener el aplauso, nos gustaría tener el elogio de un ser humano, o nos gustaría tener la atención, la admiración, el aplauso, la bendición de la boca de Jesús. Y ante esta actitud de Pilato, el libro de Sirácides, en el capítulo 23, versículo 19, dice lo siguiente: Este teme la mirada de los hombres y no sabe que los ojos de Dios son 1000 veces más luminosos que el sol. Por lo tanto, dice el texto de Marcos que Pilato, por agradar al pueblo, dejó en libertad a Barrabás. Proverbios capítulo 29, versículo 25 nos dice: Temer a los hombres es un lazo. Quien confía en Yahvé está seguro. Temer a los hombres es un lazo, es decir, está enredado, está confundido, está perdido, porque ¿qué es lo que hace un lazo? Hace nudos. En cambio, confiar en Dios es estar seguro, es estar tranquilo, es estar en libertad. En una palabra, es tener la conciencia tranquila. Y ante esto de confiar en los hombres, el apóstol Pablo, cuando escribe al pueblo de Galacia, encontramos en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, lo siguiente: ¿Debemos agradar a los hombres o bien obedecer a Dios? Si todavía buscara yo agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y este texto nos va para usted y para mí, que como evangelizadores de nuestros hijos, que como evangelizadores en nuestras parroquias, a veces uno piensa agradar a los demás. Tal vez piensa agradar al coordinador de su comunidad, tal vez piensa agradar al párroco de su comunidad. Pero Pablo dice, si agradamos a los hombres, ya no somos siervos de Cristo. Hay veces que el Señor nos pone a hablar con su palabra, aunque les caiga duro la verdad a los otros. Y a veces nosotros nos resistimos a hablar con la verdad a quien quiera que sea, porque tenemos miedo que va a haber influencias o va a haber represalias, o que de pronto me van a quitar la coordinación, o que de pronto voy a ser mal visto en mi comunidad. Si usted y yo estamos en lo correcto conforme la palabra de Dios, no dudemos en corregir o no dudemos en aclarar la situación. Porque si por agradar a los hombres callamos el mensaje de Dios y tapamos la verdad que viene de Dios, ya no somos servidores de Cristo. El mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos del 19 al 22, hace una diferenciación de lo que viene de la carne, es decir, de lo que viene del maligno, y también nos muestra y nos describe los frutos que vienen del Espíritu de Dios. Sería bueno, y de hecho, pues le invito a que revisemos el texto de Gálatas en el capítulo 5, versículos del 19 al 22, solamente para que nos refresque la mente. Versículo 19. Es fácil ver lo que viene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas,
culto a los ídolos y magia, odios, celos y violencias, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, desavenencias y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. El texto continúa, les vuelvo a declarar lo que les he dicho. Los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Volvamos al versículo 19. Dentro de lo que viene del mundo, dentro de lo que viene de la carne, dentro de lo que viene de los propios deseos del ser humano, nos dice la libertad sexual. Y pensamos que nuestra vida está hecha únicamente para el placer sexual. Es bueno la sexualidad siempre y cuando esté bendecida por Dios bajo el sacramento del matrimonio. Pero si es que en ese libertinaje sexual hay pornografía, hay malos deseos, hay malas intenciones, ya no es bendición. También nos habla sobre la impureza, que es decir, todo lo que concierne a la concupiscencia, todo lo que concierne a la pornografía. De pronto entre esposos a veces podemos tender a tener relaciones sexuales orales, relaciones sexuales anales, lo que es la sodomía. Ya no es un matrimonio bendecido, o bueno, ya no es una relación sexual bendecida, porque estamos cayendo en impurezas. Y cuando nos habla de desvergüenzas, quiere decir que ya no tenemos vergüenza por el cometimiento de un pecado. Y yo pienso que ahí a usted y a mí ya nos viene a la mente que a veces uno puede ser desvergonzado cuando pecamos. Hablemos simplemente del consumo de un alcohol. Hablemos de otra desvergüenza cuando peleamos en la calle, en público. Y el texto continúa, nos habla de los furores, es decir, es que usted es fosforito o es que yo soy fosforito y yo soy así. No, 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 no. Eso es ser furor, tener o vivir divisiones o fomentar divisiones y sectarismos. Hablamos de las sectas o grupo de personas que se han separado de la Iglesia Católica porque no están de acuerdo con una u varias enseñanzas que nosotros sí las profesamos y las vivimos tal como Jesús las enseñó a sus apóstoles. En conclusión, digamos, usted y yo, ¿a quién agradamos? ¿A los hombres? ¿Agradamos a Dios? ¿Nos agradamos a nosotros mismos satisfaciendo nuestros deseos carnales? ¿O agradamos a Dios conforme lo que nos muestra el versículo 22 del mismo texto de Gálatas? En cambio, el fruto del Espíritu es caridad. Vaya ahí identificándose usted con estos frutos que Dios le ha regalado a usted y a mí. Caridad, alegría y paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Vuelvo a insistir en la pregunta. Usted y yo, al despertar, al amanecer un nuevo día, ¿a quién intentamos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y pasamos a ver que Jesús, luego de ser conducido por parte de los judíos y llevado ante Poncio Pilato, ahora pasa a manos de los soldados romanos, quienes, luego de recibir la autorización de Poncio Pilato para crucificar a Jesús, lo van a llevar primeramente al pretorio. El pretorio es el patio central de la casa donde vivía Poncio Pilato. Y en ese lugar lo vistieron con una capa roja, algo característico del rey, una capa roja,
o una capa de púrpura, como dirán en algunas traducciones. Lo colocaron en la cabeza una corona trenzada de espinas. Esta corona de espinas guarda relación con la tiara que se usaba en el sumo sacerdote y lo podemos ver en el libro del Éxodo, capítulos 28, versículo 4, y de ahí nos saltamos al versículo 36 hasta el versículo 38. Ahí nos muestra cómo era la vestimenta del sumo sacerdote. Mire, cuando vemos entonces a un Jesús donde los romanos le van a poner una capa roja, le están reconociendo como el mismo rey, aunque ellos inconscientemente hubiesen querido hacerlo. Aunque ellos inconscientemente lo hicieron, sería lo correcto. Aunque ellos no tenían la mínima intención de reconocerlo como rey, pienso que el Espíritu de Dios movió a estos hombres para que actuaran de una manera misteriosa y así puedan vestirle a Jesús con la ropa característica de un rey, la capa roja. Y les mencionaba el texto del libro del Éxodo, capítulo 28, versículos 4, y luego leemos el versículo 36 al versículo 38, donde nos muestra que entre la indumentaria o entre las vestimentas del sumo sacerdote, el sumo sacerdote llevaba en su cabeza una tiara que representa una corona de oro. Y más adelante vamos a ver que también llevaba una lámina de oro, que tiene mucha relación. La tiara es, por lo tanto, esa corona que a Jesús le colocan en la cabeza, con la cual se le va coronando, se le va reconociendo como rey. Estos soldados romanos, en son de burla, le saludaron a Jesús y se arrodillaban delante de él y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! Era un saludo. Dice también que los soldados romanos golpearon la cabeza con una caña. Lo reconocen como su rey, lo abofetean, lo escupen, se arrodillan en son de burla ante él, pero le golpean con una caña la cabeza. ¿Y todo esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Será que nosotros también le reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, pero también le estamos ofendiendo, le estamos negando? ¿Será que nosotros también reconocemos a Dios Padre como nuestro Creador, pero estamos destinando nuestro cuerpo para otras cosas? ¿Estamos llevando nuestro cuerpo con conciencia propia al pecado? ¿Será que nosotros también le decimos que el Espíritu Santo viene y nos santifica, pero con nuestros actos, con nuestro testimonio o con nuestro mal testimonio, estamos también golpeando a Jesús, también estamos burlándonos de la misericordia de Dios? Estos maltratos y burlas que vive Jesús nos muestran lo siguiente: que Jesús cargó con los pecados tanto del pueblo judío como de los demás pueblos, en un paralelo con el Cordero de Dios. Y volvemos nuevamente lo que insistíamos en el capítulo 14 de Marcos. Retomamos y revisamos la lectura del Éxodo, capítulo 12, versículos 3 y 6, donde nos va a decir que el Cordero de la Pascua era retenido desde el día 10 de Nisán para ser sacrificado el día 14 de Nisán. Y durante este tiempo el Cordero era insertado en la casa de los judíos para que cargue con los pecados del pueblo. Lo mismo hace Jesús. Al ser aprehendido por los judíos, al recibir el maltrato de los sirvientes del sumo sacerdote, al recibir el maltrato de los propios judíos, está cargando con el pecado del pueblo judío,
pueblo que creía en Dios, pueblo que esperaba la llegada del Mesías. Pero cuando entra también en la casa de Pilato, está cargando con los pecados de la humanidad que no creía en Dios, que no esperaba a Dios. Entre los maltratos, tanto los judíos como los paganos lo escupieron, se burlaron de él y le hacían reverencias. Y después de burlarse, le quitaron la capa y le pusieron sus ropas. Y acá viene un gesto hermoso. Le despojan a Jesús de la vestimenta de rey, para colocarle su túnica que ahora nos presentará ya el Apocalipsis, bañada en sangre. Sangre que nos redime, sangre que nos purifica, sangre que nos salva. Y finalmente, los paganos, coronando a Jesús como sumo sacerdote y rey, aún sin darse cuenta de lo que están haciendo. Llegamos a, a este trayecto donde Jesús, luego de haber sido azotado, ahora carga con su cruz camino al Calvario. Y Marcos nos muestra que mientras Jesús cargaba su cruz camino al Gólgota, los soldados romanos se encontraron con un hombre llamado Simón de Cirene y le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Detengámonos en lo que es el Gólgota. Gólgota, llamado también Calvario. Dice la tradición que se llama Gólgota o se llama el Calvario. Gólgota significa calavera, y hacen alusión de que en ese lugar reposa el cráneo de Adán, porque ahí habría sido sepultado. Jesús vuelve hasta la tumba de Adán para desde ahí regalarnos la conversión, la salvación, la, la comunión con el Padre y la vida eterna. Nosotros también podemos ayudar a cargar la cruz a Jesús. ¿Y de qué manera? Pues de lo siguiente, llevando su evangelio no solamente a nuestras comunidades parroquiales, no solamente a través de un canal de YouTube como este, sino lo más importante, llevando el mensaje de Jesús y al mismo Jesús a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros familiares, a los familiares de nuestra pareja. De esa manera estamos ayudando a Jesús como este hombre llamado Simón de Cirene, que aunque fue obligado, ayudó a cargar la cruz. Hoy usted y yo, por voluntad propia y por gracia de Dios, cargamos con esa cruz de Jesús para que los demás también conozcan de los misterios de salvación que Dios ha derramado en la tierra por obra de su Espíritu Santo y en la persona de Jesús. El camino al Calvario también nos muestra a la humanidad entera, tanto de judíos y no judíos, que descubren junto a Jesús el camino para llegar a Dios Padre. Sintetizando, ¿cuál es el camino que nos lleva al Padre de la mano de Jesús? El amor, la fe, la evangelización, la vivencia de los 7 sacramentos, bautismo, Eucaristía, penitencia, confirmación, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Pero también en ese camino que nos lleva al Padre están los sufrimientos físicos y psicológicos. Sufrimientos físicos que tal vez usted puede enfrentar a causa de una enfermedad y que los pone ante Dios ofreciendo la conversión de los pecadores. Sufrimientos físicos que de pronto puede usted experimentar por llevar el mensaje de Dios a un determinado pueblo. Y en esos sufrimientos físicos a lo mejor también
Y usted puede decir, bueno, no me hirieron, no me agredieron físicamente, pero sí me han causado un sufrimiento psicológico. Bendito sea Dios. Volvamos a las bienaventuranzas de Mateo en el capítulo 5, donde hay una de las promesas para aquellas personas que llevan el mensaje de Dios aún en medio de sufrimientos. Dios nos ofrece la vida eterna y ahí vamos a encontrar a este Jesús que nos ayuda a cargar su cruz. Ahora ya no es usted ayudándole a Jesús a cargar la cruz de cierta manera, sino que Jesús nos invita, nos ayuda a cargar su propia cruz. Y finalmente, Jesús no es orgulloso ni reclama sus derechos. No sé si usted alguna vez ha escuchado cuando las personas dicen, es que yo tengo mis derechos, es que mi hijo tiene sus derechos. Una frase que tanto alude el ser humano. Y si nos comparamos con Jesús, ante estas burlas, ante estos falsos testimonios, ante todo este sufrimiento y maltrato que le hicieron, Jesús no reclamó sus derechos. Antes bien, se hizo humilde y reconoció a sus agresores como sus superiores, y cayó ante las tentaciones que le ponían, y en ese silencio, en ese callar, intercedía por usted y por mí. Démosle gracias entonces al Señor por haber cargado con nuestros pecados. Démosle gracias al Señor porque día a día, porque en cada Eucaristía, porque en cada oración que usted le eleva a Dios, Él está entrando a su hogar y a mi hogar para cargar con nuestras debilidades y para presentándoselas al Padre, regalarnos el perdón de nuestros pecados. Démosle gracias a Dios porque nos ha permitido llegar y vivir en esta época donde tenemos una variedad de medios para llegar y poder expandir su palabra y su mensaje. Démosle gracias a Dios porque usted puede acceder a su palabra y porque usted accediendo a su palabra puede conocerlo mejor a Jesús. Démosle gracias a Dios porque Él se nos muestra en la persona de Jesús. Démosle gracias a Dios, porque nos regala de su Espíritu Santo, y Él es el que nos va animando, el que nos va instruyendo, el que nos va santificando y nos va preparando para ese encuentro definitivo con el Padre. Papá del cielo, te doy gracias por todas las personas que verán y que escucharán este Evangelio que hoy tú nos regalas, Marcos capítulo 15. Pero te pido, Señor, que nos regales a cada uno de nosotros la gracia de poder entender la dolorosa pasión de tu amado Hijo Jesús. Deja, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele el dolor, el sufrimiento, la angustia, la sed que experimentó Jesús durante su pasión. Pero deja también, Señor, que tu Espíritu Santo nos regale una experiencia con el Jesús resucitado y eucarístico, que lo podemos tener en cada Eucaristía. Deja, Señor, que tu Espíritu Santo nos regale una experiencia en cada oración, y que todo sea, Señor, para tu gloria y para conversión de nosotros. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.